Periodista Digital continúa su ciclo de entrevistas. Hoy contamos con la señora doña Marta Robles, o no sé si decir Marta Secas. Como quieras, puedes llamar como tú quieras. Pues Marta, que no sé si presentarte como escritora o como periodista, porque a lo largo de tu carrera ha habido una balanza entre las dos facetas. No sé cuál gana en estos momentos, quizá escritora. Bueno, soy periodista y escritora, llevo ejerciendo como periodista, ya me da hasta vergüenza decir los años, no puede ser. Y llevo publicando desde el año 91. Este es mi 9º libro, como sabes. Soy periodista y escritora. No quiero renunciar a ninguna de mis dos facetas, pero sí que es cierto que cuando era pequeñita y me preguntaban, ¿tú de mayor qué quieres ser? Yo decía, escritora. Y con este libro, que para mí es especialmente importante, y encima habiendo conseguido el premio Fernando Lara de novela, pues yo creo que me siento más sólida como escritora, y a partir de aquí empieza otra etapa distinta de mi carrera. La verdad es que muchos nos hemos enterado de esta nueva obra precisamente gracias al premio Fernando Lara, que además es interesante comentar que en el fondo, en realidad se lo dieron, creo que a Susana Gutiérrez. Sí. Y yo me he enterado por esta historia, y creo que como yo la mayor parte de la humanidad, de que tú resulta que te llamas Marta Susana Robles Gutiérrez. Pues no, ni idea. Yo creo que le ha pasado un poco a todo el mundo lo de Marta Susana. Sí, la verdad es que en general no lo sabía nadie, pero el momento que me lo dijeron no sabía qué poner. Yo hace algunos años sí utilizaba un seudónimo que luego utilicé en uno de mis libros, que era María Lisboa. Y entonces, Lisboa me recuerda inmediatamente a otro libro. A las 11 caras de María Lisboa. Y entonces por eso no lo podía poner nada que tuviera que ver conmigo, y entonces pues dije, Susana Gutiérrez seguro que no se va a enterar nadie, porque además yo nunca había dicho, o sea, nunca confesaba que me apellidaba, que me llamaba Susana, porque eso de cuando en el colegio me decían Marta Susana, y decía, qué horror. Pues... Bueno, yo soy firme defensor de los nombres compuestos, aunque... Ah, sí, ¿eh? No, porque es verdad que me asocio Juan Francisco, entonces eso ayuda. Claro. Bueno, el título lo presentaste como La luz de Venecia. Uh-huh. Pero luego ha quedado como Luisa y los espejos. Sí, Luisa y los espejos yo creo que es un título que refleja mucho más lo que es la realidad de la novela. Lo que pasa es que sí es cierto que Venecia tiene un enorme protagonismo, y la luz de Venecia como tal... que tiene mucho que ver con los artistas y con el mundo del arte, y que los artistas admiran muy especialmente la luz que todo lo cambia y todo lo vuelve de una manera diferente, pues me parecía lo suficientemente importante como para poner ese seudónimo. En la portada es algo que a mí siempre me divierte mucho comentar. Vemos a un personaje que por los ojos verdes podemos suponer que quién es, pero me llama la atención el que no hubiera ninguna referencia a lo de algo tan típico como hubiera sido algún paisaje marítimo, por así decirlo, de los de Venecia, y se optó por esta imagen de la Luisa ahorcada. No es una Luisa ahorcada, no nos equivoquemos. Mira, yo te explico. Luisa Casati, tú sabes que una de las cosas una de sus extravagancias era, a ella le gustaban muchísimo los animales, tuvo animales desde que tuvo su casa de Roma, empieza a tener primero galgos, mirlos albinos, monos, y hay un momento en su vida en el que se le despierta un intensísimo amor por las serpientes. De hecho, tenía una boa por la que viajaba por los grandes hoteles de Europa, que se llamaba Anaxagarus, y la gente se quedaba totalmente horrorizada cuando la veía, entre otras cosas porque el personal del hotel se quedaba muerto cuando decía, tráigame ratones vivos para darle de comer a mi boa. Entonces, bueno, esta mujer tenía una fascinación total por las serpientes. Entonces, esta foto fue que claro, la encontraron a matacaballo, porque nada más ganar el premio, ¿qué foto, qué ponemos, qué buscamos de cubierta y tal? Y entonces... fortuitamente, como pasan estas cosas, dieron con un fotógrafo canadiense que se había vuelto tan loco por el personaje de Luisa Casati como yo. Entonces lo que hizo fue hacer una sesión de fotos con una mujer de nuestro tiempo, pero caracterizada como Luisa Casati. Como eso era un poco la historia que yo contaba dentro del libro, me pareció fascinante. Esta es una mujer de nuestro tiempo, pero caracterizada como Luisa Casati, es decir, muy maquillada. A Luisa habría que haberle puesto los labios muy, muy rojos y quizás ella más pálida, el pelo incluso más rojo, y con una serpiente alrededor del cuello a modo de joya, que es lo que ella solía hacer. Que decía que quería ser una obra de arte ella misma. Ella siempre decía que quería ser una obra de arte viviente. Ella, por lo visto, según dicen, en su infancia sí llegó a pintar alguna cosa, y a pintarla hasta bien. Lo que pasa es que a partir de la muerte de sus padres, que mueren cuando ella tiene 13 años y su hermana Francesca 14, y bueno, que la dejan convertida en las herederas más ricas de Italia, pues ella tiene que madurar de una manera demasiado rápida, y entonces
entre su físico, que medía un 82 en aquella época, y una amazona, dice en algún momento que era eso sí, una amazona cuando la ve montada a caballo, Danuncio, pero lo sorprendente era lo altísima que era. Entonces, pues en ese momento ya decide que quiere ver arte y que le apasiona el arte, pero ya no quiere dibujar más. Y cuando se convierte en en musa y en mecenas y empieza a querer ser una obra de arte viviente, es precisamente después de tropezarse con Gabriele D'Annunzio, que la ve montada a caballo, entonces por eso la llama la esbelta amazona, y que empieza a presentarle a toda la gente del mundo del arte, a introducirle en el mundo del arte, y a partir de ahí surge la nueva Luisa, una enorme transformación, y ese personaje fascinante que puede hacer exactamente cualquier cosa, hasta cerrar la plaza de Venecia para dar una fiesta. La referencia a los espejos en el titular que quedó definitivamente parece lógica, porque los espejos juegan un papel muy importante en la novela, y hay muchos momentos en los que los personajes, impresión, parece que se paran a mirarse a sí mismos. O sea, en varios momentos ¿qué representa? Porque mirarse un poco como lo que decíamos de la obra arte a sí misma, mirarse dentro cuando dicen tú y yo y nos vemos juntos y se ven reflejados al espejo. Porque todo es un puro espejo. O sea, en realidad aquí son dos historias que se cuentan, ¿no? Como si dijéramos de uno y otro lado del espejo. Son la historia de dos mujeres, dos Luisas, una Luisa de la Belle Époque y los años 20, bueno, aunque vive más años, pero eso es el momento de su esplendor, y otra Luisa de la actualidad. Y son dos mujeres que, estando separadas por el tiempo, por las circunstancias y por la distancia, sin embargo tienen una enorme pasión por algo común, que es el arte, y al mismo tiempo tienen algo que es exacto en ambas, que es esa pasión por la vida, pasión por vivir deprisa, pasión por sacarle todo el jugo a la vida, ¿no? Entonces, Luisa Aldazábal, que ha estado adormecida durante varios años, llevando una vida muy convencional. El arranque ahí no puede ser más impactante, el arranque que tiene la novela con... Tiene un arranque impactante que no lo desvelemos, no mejor que lo descubran directamente los propios lectores. Pero yo creo que, bueno, en el momento en el que ella se da cuenta de que ha vivido una vida convencional 20 años, que ha sido feliz, que no tiene nada que objetar, pero que en realidad quiere vivir de verdad, pues ahí encontrarse con Luisa Casati es un enorme acicate, porque es que Luisa Casati es una apasionada de la vida, un poco loca, bastante estrambótica, con todas esas fiestas y con todo ese exceso y con toda esa sensualidad. Pero bueno, la verdad es que es como para seguir adelante cuando uno persigue un sueño a alguien así, ¿no? Y entre otras cosas, pues el espejo está entre medias de ellas dos, y está entre medias de ellas y de sus amantes, y está entre medias de ellas y sus historias. Y aparte el espejo tiene muchas connotaciones artísticas también. Y Venecia en sí misma es un puro espejo, porque tú te reflejas en el agua y hay que tener cuidado, porque si no te vuelves Narciso y te traga el agua. Sí, a lo mejor eso es lo que pudo pensar a algunos personajes, que se sorprende por la evolución de Luisa, en este caso la Luisa actual, que además la vemos en distintos momentos de su vida, porque al empezar, digamos, la historia, en un momento determinado, luego en otro, hay que decir que cada capítulo, para que la gente entienda, está, digamos, ordenado en un punto diferente, ya sea una Luisa en otra, y a veces... Son dos historias paralelas. En alguna Luisa antes del momento en el que empieza. Bueno, más que nada son dos historias paralelas, y en algún momento lo que pasa es que la Luisa del presente recuerda cómo ha sido. Recuerda, yo fui, yo tal, yo cual, a mí me pasó, a mí tal. Claro, si no, no puedes entender cómo ha llegado a ese momento de su vida, ¿no? Entonces va repasando su vida y hace pues esa especie de flashback, ¿no? Yo no sé si a lo mejor es complicado en algún momento, pero yo creo que cronológicamente lleva un orden bastante sencillo de seguir. Lo que pasa es que sí es cierto que aparecen muchísimos personajes, tanto en la parte de Luis Aldazábal, que hay una serie de personajes que van apareciendo, también artistas, también gente pues del pasado y del presente y todo esto, y desde luego en la parte de Luisa Casati, que está pues eso, Fortuny, Poiret, Basques, Man Ray, Picasso, Barjansky, quien quieras. Bueno, la parte, digamos, cultural que podría decirse de la historia de Luisa Casati es que uno que es ignorante lo sigue menos, pero parece ser que todo lo que se narra, tanto del recorrido que va haciendo como de la mayoría de personajes que se encuentran, son reales. Por supuesto, por supuesto. Esta es una historia absolutamente documentada,
y todas las historias que se narran son absolutamente reales y los personajes que se van introduciendo en la propia historia. Eso no es óbice para que naturalmente pues cuando se describe pues yo qué sé, pues las escenas de cama de Luisa Casati y de Annunzio, pues evidentemente allí no estaba yo. Pero por ejemplo, lo que es el... Te he escuchado decir que lo del Café Florian de la Plaza de San Marcos es algo en lo que tú querías contar cuando te pusiste a trabajar en esta novela. Bueno, en realidad yo es que llego ahí de una manera bastante curiosa. El Café Florian es el café al que Giacomo Casanova llevaba a sus amantes porque fue el primer café de Italia en el que dejaban que llevar a mujeres. Entonces, hace bastantes años, cuando yo descubrí el personaje de Luisa Casati en 2009, pues a mí se me ocurrió la brillante idea, me encargaron un relato sobre el mito de Don Juan, de revolver los tiempos y los vientos y reunir a todos los máximos creadores del mito de Don Juan en el Café Florian. ¿Por qué los quería reunir ahí? Porque se suponía que tenían que ir Tirso de Molina, Zorrilla, Mozart y Molière acudiendo a la llamada de Lord Byron, que vivía entonces en Venecia, porque Lord Byron les iba a hacer una apuesta. Y era que a ver quién de ellos era capaz de conquistar a la mujer más fascinante del mundo. Con lo cual ya tenía el café, ya tenía el sitio más mágico del mundo, que es Venecia, la propia plaza, esos personajes de las distintas épocas, todos reunidos como si fueran fantasmas viejitos, y me faltaba una mujer extraordinaria. Entonces me puse a buscar en Venecia y no sé por qué, no tengo ni la más remota idea, me fui al Palazzo Non Finito, que es un edificio que siempre me ha encantado. Entonces ahí al principio solo encontré a Peggy Guggenheim, que nunca me ha caído bien ni me ha interesado nada. Que también sale en la obra. Sale el museo, evidentemente, pero no ella no, sale el museo. Entonces indagué un poquito más, me fui para atrás y de pronto emergió como, yo qué sé, como un volcán este pedazo de personaje que es Luisa Casati. Y me quedé enormemente fascinada. Yo estaba escribiendo el libro anterior mío, de Madrid me Marta, y entonces simplemente me empecé a recopilar biografías. Y primero me miré las cosas que venían en internet y después empecé a recopilar biografías porque en España no hay nada publicado de Luisa. Y me quedé tan fascinada con el personaje y con sus historias y sobre todo con lo que había escrito de Annunzio, que es que era de poner la carne de gallina, tan bonito, tan poético, con tanta magia y con todo, que dije, bueno, yo tengo que hacer una novela en torno a esto y ya que está. Lo que pasa es que ahí, sin querer, alguien podría hacer una equivalencia, es decir, igual que la Luisa se encuentra por el amigo Raimundo de la historia de Luisa Casati, tú también te encontraste con un equivalente que... Ya, pero mira, la historia de la escritora que se encuentra o sea, de hecho, yo creo que hay una historia contada sobre Luisa Casati en la que una escritora de pronto pues se encuentra por fortuna y entonces va a buscarla. Sí, por supuesto, eso nos ha pasado a todos, lo ha contado a todos, el fotógrafo, yo te lo cuento a ti, el otro que lo cuenta, pero eso no es una novela, o por lo menos para mí eso no es una novela. Esto es, a mí me fascinó el personaje, me pareció digno de estudio y yo no tenía necesidad de cumplir mis sueños o de hacer otra vida porque la mía ha sido bastante intensa y yo he hecho lo que he querido siempre. Vamos, yo no tengo absolutamente nada que ver ni con Luisa Casati ni con Luis Aldazábal. Aquí se plantean entre líneas varias cuestiones, pero quizá la cuestión más interesante es la de el modo de vivir, lo comentabas tú antes, la felicidad, ¿cómo llamarla? Felicidad resignada, podría ser, o la felicidad apasionada, podría ser, digamos, el debate que podemos ver dentro de la cabeza de alguno de los personajes. ¿Qué opinas de este debate? Quizá un debate más femenino que masculino, aunque no tendría por qué serlo, porque todos... Pues... No, masculino y femenino exactamente igual. Anda que no hay hombres en el mundo que viven una vida convencional, adaptada a su tiempo, a las normas, a sus obligaciones y que están absolutamente resignados con ella y que incluso llegan a ser medianamente felices. O sea, no... esto me recuerda a un poema de Mario Benedetti que es el de Hombre que mira al techo. Pues que dice que eso, que claro, cuando uno se resigna en esas cosas, pues hombre, no es que esté súper alegre, ni está súper triste, sino que está, pues bueno, pero como él dice, pues no hay mal que 100 años dure, ¿no? Porque realmente estar toda la vida así, sin sentir mucho, ni sin sufrir mucho, pues no lo sé. Yo prefiero un poco lo que dicen los argentinos, de ¿para qué sirve el frío? Y dice, pues para saber lo lindo que es el calor. Yo soy más un poco de esa pasta, ¿no? Pero hay mucha gente que vive una vida, pues digamos, bastante anodina, a veces porque lo ha elegido, a veces porque no le ha quedado más remedio, a veces por las circunstancias. Y aquí en este libro se desata lo que es la pasión por vivir. Yo no digo que nada sea mejor o peor, porque
a veces una vida demasiado intensa. O sea, la vida de Luisa Casati es una vida que tiene sus luces y sus sombras, tiene mucha soledad, momentos en los que la gente no responde, o sea, mucho dinero que avala todas las pretensiones suyas, que a lo mejor si no, pues no hubieran sido de la misma manera. En fin, no necesariamente la vida más intensa y más entusiasta es la más feliz. Nunca se sabe, pero el que no juega ni gana ni pierde. Y hay quien está dispuesto a jugar y hay quien no. Y tan reconocible es una cosa como la otra y a mí me parece muy bien. Pero hay una identificación también, como cada de la mano, lo que decíamos de la vida personal, con el tema del arte, del artista. Es que mira, los artistas que yo he conocido, y yo te diré que para poder escribir esta novela me he documentado muchísimo con respecto al arte porque me parecía fundamental. A mí me ha gustado muchísimo el arte desde pequeña y la verdad es que lo he seguido desde siempre y es de las pocas cosas que realmente me mueven de verdad. Pero para documentarme con respecto a todo lo que aparece de arte ahí, he estado conviviendo con dos artistas muy importantes y que han sido los que me han enseñado un poco los secretos de su personalidad. Porque los artistas, en fin, es que son artistas porque es que no pueden ser otra cosa. Son verdaderamente de otra pasta, de otra manera, sus vidas son distintas. Y entonces aquí hay muchas reflexiones, muchas conversaciones, muchas maneras de sentir, de percibir la realidad que están hechas desde el punto de vista de los artistas. Tanto que los miembros del jurado, cuando vinieron a saludarme después del fallo, me dijeron, es que no pensábamos que serías tú, porque como pensábamos que era alguien relacionado con el mundo del arte, porque realmente hay un trasfondo artístico muy, muy importante. Es verdad que tiene que haber, digamos, tiene que haber muy cerca el tema de la pintura, algo que es muy difícil que alguien que no haya tenido ningún contacto con el mundo, digamos, de la pintura y de la creación pueda definir no tanto las reflexiones, sino las sensaciones que se puede decir que se transmiten aquí. O sea, por los dos artistas con los que... Por supuesto. Yo tengo una íntima amiga que es marchante de arte, que también aparece al final mencionada, y bueno, y tengo muchos amigos artistas. Y a muchos de ellos les he preguntado muchas cosas, pero hay dos que aparecen en los agradecimientos. Que a mí me parece Carmen Posadas. Que he visto sí, Carmen Posadas también. Y en los agradecimientos salen Adam Lowe y Víctor Ochoa. Y la verdad es que a los dos les tengo que agradecer muchísimo que hayan tenido estas conversaciones conmigo, porque creo que si no hubiera sido tan creíble ese personaje del escultor, ni esas sensaciones que tú dices que se perciben, yo creo, pero hasta en la piel, ¿no? de lo que sienten los propios artistas. En la historia hay, no quiero pasarme de hasta aquí puedo leer, pero está presente mucho el amor, evidentemente, y además con la discusión de tipos de amor, y la muerte también. En las dos historias aparece tanto en personajes importantes como en personajes incluso no tan importantes, secundarios, está muy presente la muerte. Sí, porque todo lo que conlleva intensidad, o sea, yo creo que cuando a nosotros nos preguntan que por qué es tan bella la vida, por qué es tan maravilloso vivir, es porque la vida es efímera. La vida empieza y acaba. Y yo creo que ese es la magia fundamental de la vida, es que la vida empieza y acaba. Es un misterio que además nadie ha podido ni ha sabido resolver. Entonces yo creo que cuando vives apasionadamente, la muerte acecha. Siempre acecha. Obviamente está ahí y lo sabes, pero te compensa. Y quizá la pregunta que más se puede hacer las protagonistas de la obra, quizá más la actual, es ¿quién soy? Yo cuando te liabas un poco es cuando te transmitía el agobio de ella misma diciendo, esto es parte de mí, o soy mi yo auténtica, o mi yo auténtica acaba aquí y ahora empieza mi yo verdadera. Pero yo creo que eso le pasa a muchísima gente cuando se está buscando a sí misma, cuando hay una transformación en las personas. Y yo creo que incluso nos ha pasado a nosotros mismos en algún momento de la vida, ¿no? Cuando de pronto decides hacer una cosa en la que tienes puesto todo el empeño, o realmente tratas de sacar adelante un proyecto de no sé qué, o tratas de emular algo que ha hecho alguien o lo que sea. Cuando una persona se ve envuelto en un proceso de transformación, hay un momento como de incertidumbre y de duda, de no saber si está bien o mal, de no saber si eres tú o es que te están influyendo, o te están empujando, o está pasando algo, ¿no? Las transformaciones tienen eso, ¿no? Que generan muchas incertidumbres. Como es inevitable en este país que haya comparaciones, permítame un reto con comparar. Yo, en tu caso, conozco principalmente tres obras. Una es la de la que comentábamos antes, de Las 11 Lisboa. Las 11 caras de María Lisboa. Que es la historia de una serie de la terrorista, la secretaria y tal. Y, aunque confieso que no he podido leerlo, me acuerdo cuando se presentó el del diario de una cuarentona embarazada, sí.
que han sido, digamos, eran dos formas diferentes de ver a mujeres. Bueno, y ahora tenemos a otras dos mujeres vencidas. Entonces, si te obligara, ya sé que son categorías totalmente diferentes, pero haz una comparación entre las tres obras. Bueno, yo creo que son radicalmente diferentes, radicalmente diferentes. Esas son mis tres obras de ficción, igual que el relato de Don Juan que está dentro de este libro colectivo. Estas son mis 4 incursiones en la ficción de mis 9 libros. Y son totalmente diferentes. Las 11 caras de María Lisboa es un reflejo de nuestro tiempo, es un reflejo de las mujeres de nuestro tiempo, de las... Así además una recopilación casi de historias pequeñitas, ¿no? Sí, de historias pequeñitas, salvo una que es un poco más larga, que además en su día se empeñaron en que fuera novela, y yo dije, no, vamos a hacerlo relato, yo voy poco a poco estructurando las historias, y cuando llegue la historia potente que yo te voy a contar, la contaré en novela, pero antes prefiero hacer relatos o lo que yo considero oportuno. Entonces, ese es un reflejo de la mujer de nuestro tiempo, las distintas caras, y un poco ese gusto mío por decir que las mujeres en realidad somos todas iguales, que da lo mismo donde estemos o donde nazcamos, que tenemos el mismo corazón, la misma alma, los mismos sentimientos, y que sobre todo cambiamos dependiendo de quién nos enamoremos, que es un poco, a lo mejor, lo que uniría a las 3 novelas, ¿no? Tanto a las 11 caras de María Lisboa, y según quién te encuentras en el camino, o sea, según de quién te enamoras. Yo creo que las mujeres amamos más, somos más intensas, para lo bueno y para lo malo. Tenemos una manera de amar pues tan intensa y tan extraordinaria, que nos puede llevar a cualquier sitio. Entonces podemos dejar todo, podemos abandonar cualquier cosa, podemos hacer todo por amor. Entonces yo creo que eso está presente en las 3 novelas, que las mujeres actuamos de una manera o de otra dependiendo de quién nos enamoremos. Tengo miedo a lo de siempre, a adelantar más, pero si no me cortas. Pero hay un momento, es verdad, que en el caso de tanto una Luisa como otra se encuentran con un nombre común, que es Gabriel. En el caso de la Casati, pues un Gabriel conocido, Danuccio, y en el caso de pues un escultor que se encuentra ahí, sí. Que al margen de luego hay otros personajes, pues Marcelo, que es muy importante como alguien que se encuentra y tal, pero este juego hacer un paralelismo entre las dos es un juego de espejos. Claro, es un juego de espejos. La verdad es que esto yo no sé si se debe contar o no, porque la verdad es que es muy bonito descubrirlo sobre la marcha, bueno, ¿no? pues sin contarlo, para dejar ahí al lector, pero por darnos un semblante desde la distancia, ese paralelismo. Bueno, pues simplemente la verdad es que son 2 historias de amor en las que hay 2 hombres que son muy importantes para 2 mujeres. En el caso de Luis Aldazábal, el encuentro con este escultor le hace replantearse toda su vida, porque le mueve por dentro, le mueve no solo pasionalmente, sino que le mueve todas sus convicciones artísticas, porque tiene unas conversaciones con él, ve la vida a través de sus ojos de pronto, y como ha estado tantos años adormecida, pues la verdad es que cuando se encuentra con este personaje, de pronto tiene ganas de transformarse, que es exactamente lo mismo que le pasa a Luisa Casati cuando se encuentra con Gabriele Danuccio. Entonces, por eso te digo que es un juego de espejos que yo creo que sorprende mucho, porque tiene muchos vericuetos y muchas sorpresas en el camino. ¿Qué había? Bueno, una pregunta de si hubiera un purista en un momento. Algunos personajes comenta la diferencia que pone entre la lealtad y la fidelidad o infidelidad. Eso, si ahora ya aún quedan moralistas, en la época de Luisa Casati, anda que no debe haber moralistas. Pues te diré que todo depende. Mira, quizás en la Belle Époque, pero de todas maneras, tanto en la Belle Époque como en los años 20 había una enorme hipocresía. Igual que los padres de clases altas generalmente se ocupaban bastante poco de sus hijos, que es lo mismo que le pasa a Luisa Casati y a su marido. Pues había una enorme hipocresía, o sea, se hacía todo. Lo que pasa es que no podía ser todo tan flagrante como era en el caso de Luisa Casati, que sus devaneos, no solo con Danuccio, sino con otros amantes, pues al final estaban recogidos en todas las columnas picantes de la época. Pero en realidad había mucha hipocresía y mucha permisividad, sobre todo en los años 20. Y eso es un efecto de el ansia de vivir deprisa, muy relacionada, por ejemplo, con el futurismo, con ese poner coches, con ese querer correr y vivir la vida muy deprisa. Pero tú date cuenta que claro, está la Belle Époque, una época de excesos, de tal y cual, no sé cuántos, la decadencia de la Belle Époque, la Primera Gran Guerra, y después los años 20, en el que todo el mundo no sabe cómo salir adelante. Entonces, pues ahí
realmente tienen que correr, correr, correr. No es como esa frase de Alicia, tienes que correr todo lo que puedas para permanecer en el mismo sitio. Si quieres ir a alguna parte tendrás que correr con doble rapidez. Y ese es el estilo de vida, ¿no? Entonces, en ese estilo de vida de correr, 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 correr y de hacer esto y hacer lo otro, se permite casi todo. Todo. Se te quiere decir, en los años 20, y seguro que habéis leído varios episodios al respecto, y sobre todo dentro del mundo del arte y tal, amantes por aquí, amantes por allá, este que se va con esta, este que hace lo otro, tal. Moralistas, por supuesto que había, pero gente que hacía lo que le daba la gana, un montón, sobre todo si tenían dinero. Y ahora que lo pienso, en nuestra época también, ¿eh? Sí. Que hemos cambiado a veces menos de lo que parece, ¿no? Bueno, como aquí en Perspectiva nos encanta la historia de los medios de comunicación reciente y tú tienes una gran trayectoria mediática, de algunos puntos no puedo evitar preguntarte ya que te tengo Lo que tú delante. quieras, por favor. Ahora te leemos como columnista de La Razón, por cierto. Estos últimos días varios eventos deportivos, creo que hace poco escribiste sobre el triunfo de Nadal. Sí, llevo escribiendo muchos años. Yo en La Razón llevo escribiendo 12, de verdad que son 12 años. Yo escribo casi desde el principio. Yo ahora mismo tengo 4 colaboraciones en La Razón. Escribo una entrevista de personaje los domingos, escribo una entrevista de salud que también sale en el suplemento, escribo de deportes los lunes y en sociedad los sábados. O sea que tengo 4 colaboraciones a la semana, que ya es una cosa. Y lo que vemos gracias a algunas de las columnas es que algunas cosas curiosas, como lo de la Plaza de Toros con Sergio Ramos que comentabas. Sí, es verdad. Ya, tú sabes que los periodistas tenemos que aprovechar hasta las conversaciones de la máquina del café, porque a veces no nos queda ni tiempo ni viento que nos sople para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Y bueno, pues sí, hacer artículos deportivos, unas veces más con todo el tema deportivo, con el trasfondo deportivo real, y otras veces un poco más casi de crónica de lo que sucede, es bastante divertido. También has tenido mucha presencia y no hace falta usar el pasado porque todavía, tanto en televisión como en radio. En radio sigo, en radio estoy ahora en F Radio, hago un programa que se llama Entre Comillas, que lo hago semanalmente. Y es un programa dedicado fundamentalmente a la creación, a la literatura, al arte, al cine y a la música, y me gusta muchísimo hacerlo, la verdad aprendo mucho y es una auténtica delicia. Y luego en televisión terminé en diciembre en Telemadrid, y la verdad es que no sé si volverá a la televisión, nunca se sabe, tal como está, a lo mejor no tengo yo mucho espacio, no sé. Sí, estuvimos en Telemadrid, fue una cosa un poco rara, de repente una serie de programas que eran un poco insignias del canal desaparecieron casi a la vez y... Hombre, no, pero es que de Telemadrid ha desaparecido todo. Quiero decir que ha habido un ERE en el que solamente quedan directivos y un equipo muy pequeñito de informativos. El resto no hay nadie. Es que no hay absolutamente nadie, no hay trabajadores. Entonces los programas que se están emitiendo son enlatados. No hay producción en este momento. La imagen que hace será que haya habido una especie de guerra en la que había una parte, ya sé, sindicatos tal, quizá más movidos por un partido político, y había unos directivos quizá movidos por el otro que ha pillado una serie en medio. ¿Tú las has Yo creo sentido? Que no ha sido exactamente así, creo que ha sido peor que todo eso. Yo creo que el problema de los políticos es que se creen que las televisiones públicas son suyas, pero nunca quieren dejar constancia de que el dinero de las televisiones públicas no es suyo, pero como no es suyo, precisamente les duele mucho menos gastarlo como les dé la gana. Entonces, los sindicatos han aprovechado mucho de esa circunstancia y han exigido algunas cosas imposibles para que una empresa las haga. Entonces, esto ha llevado a una situación de bucle en la que cada vez se contrataban más trabajadores con unas condiciones imposibles de pagar e imposibles de que las sustentara una televisión como Telemadrid. Y entonces, lo mismo pasa en Telemadrid que en el resto de las autonómicas, y así estamos. Es una pena, la verdad, porque yo quiero mucho a Telemadrid, mucho a mis compañeros de Telemadrid, y haber llegado a esta situación ha sido terrible, y a los trabajadores les ha pillado en medio, efectivamente, de los sindicatos y de los políticos. En radio quizá uno de los programas marcados fue cuando estabas en los fines de semana en la SER, que en A vivir que son 2 días. Sí. Creo que hay 2 programas especiales para mí en la cadena SER, precisamente uno, A vivir que son 2 días, que además estuve 2 años dirigiendo y presentando ese programa, que me dio muchísimas satisfacciones, que además compartía con Javier Riollo, que ahora está de director del Instituto Cervantes en Nueva York.
Y además que hicimos la proeza, aunque ahora ya ni se recuerde y parece que nadie lo diga, pero hicimos la proeza de pasar del 1.000.000 de oyentes en fin de semana, que además era en un momento en el que la SER no tenía la cantidad de emisoras que hay ahora, con lo cual era una proeza de verdad. Recuerdo que me llamó el director, que era entonces Daniel Gabela, y me dijo... bueno, estamos orgullosísimos, encantados, maravillados. No te vamos a subir el sueldo. Y yo, bueno, qué típico. Y antes de eso había hecho un programa que para mí fue pues una de las mejores experiencias profesionales que he tenido, que era Si amanece nos vamos, que lo hice cuando yo lo hacía, era de 1:30 a 4 de la mañana, y los viernes de 1:30 a 5, iba después del larguero. Fue un milagro, porque pasó de 50.000 oyentes a 500.000, fue de verdad un fenómeno total. Y yo me divertí muchísimo, y creo que además el título había quedado en la propia radio, creo que hasta el año pasado, que ahora ya no está, pero ha permanecido muchísimos años. Y curiosamente, que yo creo que esto es muy bonito, es el título de un cuadro de Goya, de un grabado de Goya de la serie Los Caprichos. La pintura te perseguía. Sí, pero es que lo puse yo. O sea, yo elegí el título, que era Si amanece nos vamos, ya te digo, y fue hablando con Juan Cruz, que precisamente estaba hablando de este título, y decía, pero eso no es el de un grabado de Goya. Sí, ay, qué maravilla, qué tal igual. Digo, yo quiero ponerle este título a mi programa. Fíjate qué cosa más curiosa, se cierra el círculo. Nos quedamos con nuestras dos Luisas, tanto la parte de la Luisa Casati, que es una vida documentada e histórica, y como la otra Luisa, que es una evolución quizá de encontrarse a sí mismas. Bueno, las dos hacen esa evolución en cierto modo en esta obra de Luisa y los espejos, de Marta Robles. Muchas gracias por haber venido a Periodista Digital. Encantada, siempre vengo cuando me llamáis.